durante la clase pasada hemos analizado uno de los capacitores que se encuentran en la práctica en ocasiones, que es el capacitor de placas planas paralelas, pero como modelo conceptual a nosotros nos permite interpretar varios fenómenos a partir de la definición de capacidad, que la capacidad se define como la cantidad de carga que hay que suministrarle a un conductor o un sistema de conductores para que eleve su potencial en un voltio. Aquí está esquematizado un capacitor de placas planas paralelas. Ahora en unos minutos más vamos a recordar cuánto vale la capacidad correspondiente a este arreglo o a esta disposición de dos placas conductoras de la misma superficie puestas paralelamente en el espacio, pero que se conectan hacia el exterior por medio de estos bornes. Estos son los bornes, estos dos que están acá, representados por estos circulitos, pero en realidad estos son los alambres conductores, comúnmente denominados las patas del dispositivo, las patas del capacitor. O sea, lo que este esquema representa es una situación en la cual, teniendo en el espacio vacío este capacitor de placas planas paralelas, este capacitor tiene una capacidad que denominamos C sub 0 cuando, y esa capacidad se define a partir de que nosotros por algún medio, por este borne, la placa superior, por ejemplo, le suministramos Q sub 0, que es una carga determinada, una cantidad de carga cualquiera, arbitraria, finita. Entonces eso hace que entre los bornes del capacitor aparezca una diferencia de potencial delta B sub 0. Cumpliendo con la definición de capacidad, esa diferencia de potencial eléctrico entre estos bornes se encuentra utilizando la expresión que define a la capacidad, sencillamente despejando delta B0. Será igual entonces a Q sub 0, que es la carga electrostática suministrada a la placa, dividido el valor de la capacidad C sub 0 que caracteriza a este capacitor de placas planas paralelas. Así las cosas, lo que hemos hecho no es más que proceder a cargar el capacitor, y lo podemos dejar así durante el tiempo. Puede transcurrir el tiempo y esta situación no se modificará mientras este capacitor tenga placa positiva y el otro, por el fenómeno de inducción en su cara interior, digo interior la que está enfrentada a la placa de arriba, tendrá carga de igual magnitud pero de signo contrario. De modo que mantendrá esa diferencia de potencial entre sus bornes. Ahora bien, si nosotros construimos una placa de material dieléctrico, que es un material que puede ser un material plástico, por ejemplo, de determinadas características, y cortamos una placa que tiene las mismas dimensiones que las placas que componen el capacitor, y la introducimos aquí en el medio como quien arma un sándwich. El material eléctrico es este material pintado de amarillo que hemos introducido acá. Experimentalmente podremos comprobar que el capacitor que tenía carga Q sub 0 ahora tiene entre sus bornes una diferencia de potencial delta B que es menor a la que tenía cuando no teníamos material en el espacio interplacas. O sea, cuando solamente había espacio vacío, en el material teníamos delta B0, sin embargo ahora tenemos un delta B que podemos medir experimentalmente, eso se puede hacer, y comprobar esta relación. Ahora bien, si uno compara este delta B con este delta B0, veremos que este delta B es igual a delta B0 sobre kappa. Kappa es una letra griega que se simboliza con esta K casi cursiva, que he intentado dibujarles acá, escribirles acá. Quiere decir entonces que para que esta relación se pueda establecer, esta relación que es experimental y ahora la cuantificamos,
encontrando el valor de kappa, naturalmente vemos que kappa va a ser mayor que 1 comparando los valores de las dos diferencias de potencial que se pueden medir experimentalmente. Ese valor representa algo, ese valor representa lo que se llama constante dieléctrica de este material dieléctrico que hemos introducido acá. La constante dieléctrica es característica de cada material que uno utiliza para construir este nuevo componente de un capacitor. Esto sigue siendo un capacitor, nada más que además de ser un capacitor de placas planas paralelas, tiene incorporado en contacto con sus placas en esta construcción a este material dieléctrico. Tiene lo que se llama un aislante dieléctrico en su interior. Ya vamos a ver aquí, cuando hagamos este razonamiento, vamos a ver para qué se lo hace, entre otras cosas, y en qué se traduce eso. Recordemos la expresión de la capacidad, en este caso, tomando la definición de capacidad, que es el cociente entre la carga suministrada al capacitor y la diferencia de potencial entre sus bornes, ahora le llamo C porque esa capacidad se da para esta situación, en la cual, al suministrarle carga, pero tener este nuevo arreglo, la diferencia de potencial va a ser distinta a la interior, en consecuencia C, que es la relación entre ellas dos, la capacidad será diferente a C sub 0, que es la capacidad que corresponde a un capacitor de placas planas paralelas en el espacio vacío. Entonces, aplicando la definición de capacidad a esta nueva situación, resulta Q sub 0 sobre delta B, reemplazando a delta B por este valor que hemos cuantificado hace instantes, tenemos esta relación, kappa pasa arriba, Q sub 0 sobre delta B0 era la capacidad que tenía este capacitor de placas planas paralelas ubicado en el vacío. En consecuencia, C, que es la capacidad de este nuevo dispositivo, por llamarlo así, resulta que es kappa veces C sub 0. O sea que el efecto práctico, el efecto físico, si ustedes quieren, que hemos obtenido al introducir material dieléctrico en el espacio interplacas es un aumento de la capacidad. Hemos logrado aumentar la capacidad, ¿cuántas veces? Kappa veces. Entonces, la conclusión es esta, está escrita acá, la capacidad aumenta en un factor kappa cuando el material dieléctrico llena por completo el espacio entre placas. O sea, ese es el primer objetivo de introducir este tipo de materiales en la construcción de capacitores. Aumentar la capacidad manteniendo las dimensiones constantes, sin cambiarlas, digamos. Hay un efecto aumento. Pero también se recuerda de que la capacidad de un capacitor de placas planas paralelas no solo es proporcional al área, directamente proporcional al área de las placas, como lo vimos en la clase anterior, sino que además es inversamente proporcional al espacio que separa a las placas, a la distancia que las separa. Razón por la cual cuanto más cercanas estén, mayor será la capacidad. Eso habla justamente de la geometría de la geometría del sistema de conductores que tiene injerencia directa en el valor de capacidad. Entonces, para el capacitor de placas planas paralelas que tenía su capacidad definida de esta manera, nada más que aquí aparecía epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Ahora, sencillamente, por introducir un material de constante dieléctrica kappa, directamente esa capacidad se multiplica kappa veces. O sea, esta se refiere a la capacidad que tiene el arreglo cuando lo tenemos en el vacío. Pues bien, ahí aparece algo que es importante, tiene un nombre de resistencia dieléctrica, también está vinculado en tablas a la intensidad del campo eléctrico que se forma aquí.
porque cuando aparece esta diferencia de potencial entre los bornes del capacitor como resultado del proceso de carga, de haberle suministrado a este dispositivo la carga Q0 positiva, aquí adentro en el espacio interplaca se establece un campo eléctrico. Bueno, ese campo eléctrico tiene una intensidad, un módulo. Y resulta que si ese módulo alcanza un determinado valor, directamente aquí, cuando la intensidad es suficientemente elevada, prácticamente se rompe el aislamiento. Aún teniendo esto en el espacio vacío, uno puede en el laboratorio subir la diferencia de potencial delta B0 con un generador. Al generador lo van a estudiar en esta misma clase. Y alcanzar valores de intensidad de campo eléctrico suficientes para que las cargas positivas que se encontraban acá puedan recibir una carga negativa hacia un electrón que salte de acá para acá arriba, un ion que salte de acá, provocándose lo que se llama la ruptura del aislamiento, o sea, se perfora el aislamiento que en este caso tendría el capacitor. Lo mismo sucede con el material. Aquí adentro se establece un campo eléctrico, se establece un campo eléctrico dentro del material. Pero cuando ese campo eléctrico es lo suficientemente intenso, este material dieléctrico, que además nos sirve de aislante, el principal objetivo es aumentar la capacidad. Pero fundamentalmente es un elemento aislador entre estas dos placas porque tiene la propiedad de evitar que la corriente eléctrica atraviese este espacio. Pero esa capacidad no es infinita. Esa capacidad es perfectamente finita y está cuantificada. Y la forma usual de poder encontrarla es conocer justamente, cuantificarla en términos de intensidad de campo eléctrico. Superado cierto valor, esta resistencia que tiene al pasaje de corrientes eléctricas de ruptura a través de estos electrodos, se rompe. Y eso está volcado aquí en esta tabla, pero previamente a eso, la idea es que ustedes sepan que si la intensidad del campo eléctrico, como les acabo de contar, excede un cierto valor, provocará el fallo, fallarán las propiedades aislantes y el dieléctrico comenzará a conducir, deteriorándose, y por esa razón es que sale de servicio un capacitor. Ahora bien, esto está estrictamente relacionado al valor de la diferencia de potencial entre sus bornes. Los capacitores se diseñan para tener una diferencia de potencial de trabajo o de servicio entre sus bornes. Y ese es un parámetro de diseño que se traduce en un parámetro comercial, o sea, uno adquiere los capacitores por su valor de capacidad, C, en este caso, y por la tensión de servicio. Son esos los dos valores que definen al producto que uno va a adquirir para una aplicación tecnológica determinada. Ese voltaje de servicio tiene una relación con el voltaje de ruptura y su tensión nominal. O sea, es el voltaje más elevado que se puede aplicar al capacitor sin exceder la resistencia dieléctrica del material que lo compone. A eso se refiere. Y bueno, acá tenemos una tabla en la cual aparecen distintos materiales, como el agua, el aceite de silicón, el aire seco, por ejemplo, la baquelita, distintos materiales como el mylar, por ejemplo. Aquí tiene constante dieléctrica capa 3,2 y la intensidad dieléctrica, o sea, la intensidad de campo eléctrico medida en volts sobre metros, pero en millones de volts sobre metro, para el caso del mylar son 7, o sea, que tenemos 7 millones de volts por cada metro de longitud de separación entre placas para que salte el arco. Esto, por supuesto, es un valor que está dado en volt por metro. Uno después lo lleva al espesor del dieléctrico y puede calcular exactamente cuánto se necesitará para perforar el dieléctrico.
Bueno, ¿cómo se construye? Este es uno de los capacitores difundidos, es un capacitor de papel donde se ponen láminas metálicas, esto vendría a ser una cinta, y se pone papel en el medio, y de esta manera se obtienen grandes superficies para aumentar el valor de la capacidad, y el espesor del papel está dado por la famosa distancia D que separa las placas de un capacitor. Esto no es más que un capacitor de placas planas paralelas que se construyen de esta manera y después se arrolla sobre sí mismo formando un tubito, y después los electrodos se pegan, los alambres se sueldan a estas láminas metálicas. De esta manera lo que logramos es una alta capacidad en un volumen relativamente pequeño. Hay otros que son capacitores industriales como estos, donde aquí se tiene aceite, por ejemplo, y estas son placas que están separadas y aquí aparecen los electrodos, y después hay otros muy utilizados en electrónica que son los capacitores electrolíticos, en los cuales todos los electrodos están contenidos en un recipiente y adentro hay una solución, y a través del proceso de electrólisis justamente se produce una reacción química acá adentro que va generando una película en la superficie del electrodo, y de esa manera se obtiene una, una distancia entre placas muy pequeña, lo que hace que estos capacitores tengan valores de capacidad relativamente altos. Pero estos están polarizados. Cuando uno los identifica y los ve, comercialmente se encuentran con que tienen perfectamente identificado el terminal positivo del terminal negativo, porque es el que mantiene esa reacción química en funcionamiento. Si uno lo llega a conectar al revés, lo deteriora totalmente y lo avería, o sea, lo destruye prácticamente. Muy, les dije ya, les reitero, los van a encontrar mucho en circuitos electrónicos, en las famosas plaquetas electrónicas. Bueno, ahora sí, habiendo abordado ese tema de los dieléctricos, vamos ya al estudio de lo que es la corriente eléctrica. Lo primero que debemos hacer es definirla. Una corriente eléctrica se define a partir de esta expresión. Esta expresión matemáticamente es una expresión que uno puede comprender. Ahora hay que entender físicamente qué representa esto. Este diferencial de Q sobre diferencial de T. Lo que está representando es que hay un medio conductor. Vamos al caso más sencillo, un trozo de alambre. Por ejemplo, de alambre conductor, un alambre de cobre. Imaginemos que tomamos este trozo de alambre. Este alambre tiene una sección circular de área A, y justamente lo que caracteriza a los materiales conductores, en este caso a los metales y en particular al cobre, para este ejemplo que estamos utilizando como punto de partida, es que con una cantidad de energía relativamente baja, uno puede arrancarle electrones de las capas exteriores de los átomos. Y esos electrones se pueden mover por adentro de la red molecular que compone el material. De hecho, en los materiales conductores, a temperatura ambiente, la vibración de la red molecular da lugar a que existan electrones sueltos, que son los famosos electrones térmicos, que se mueven al azar por adentro de la estructura del material. Se desprenden de un átomo, de una determinada molécula que integra la red, y después de un tiempo bien pueden ser absorbidos por otro átomo de otra molécula que haya perdido antes un electrón, y a partir de esa captura complete su número de electrones. Esos electrones térmicos están presentes siempre, pero no constituyen una corriente eléctrica. Si uno tomara dentro del material, en este caso de este alambre, una sección y la tomáramos como sección de referencia y tuviéramos la posibilidad de poder ver el movimiento al azar aquí adentro de esos electrones térmicos que andan sueltos,
podríamos ver que se mueven de un lado hacia el otro de esta superficie, que es mi superficie de control. Pero si uno evalúa eso a lo largo del tiempo y contara cuántas partículas pasan, cuántos portadores de carga, en este caso portadores de carga negativa, por utilizar un término genérico para aquellas partículas que transportan carga, y uno cuenta cuántos portadores de carga negativa pasan desde la izquierda hacia la derecha, y los compara con el número de portadores que pasan desde la derecha hacia la izquierda, buscando un pasaje neto de portadores en una de las dos direcciones posibles, se encontrará que estadísticamente esa suma da a 0. O sea que no tengo pasaje neto, no tengo migración desde una zona del conductor hacia la otra, ni desde la izquierda hacia la derecha, ni viceversa. No tengo directamente pasaje neto. Sin embargo, hay portadores de carga negativa, entre paréntesis, electrones que se están moviendo de un lado hacia el otro. Insisto en esto. La causa de ese desprendimiento y el movimiento al azar es sencillamente la energía térmica. A temperatura ambiente eso sucede. Ahora bien, cuando uno tiene una sección de referencia y de alguna manera provoca un pasaje neto, por ejemplo, de izquierda a derecha, como está indicado en este esquema, a través de esta superficie de control imaginaria, superficie imaginaria de control, lo único que hacemos es encender un cronómetro imaginario, imaginamos que podemos hacer eso, y medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Vamos a tomar un tiempo brevísimo, diferencial de t, y en ese diferencial de t vamos a ver cuánta carga atravesó esa superficie de control. Ese cociente entre cantidad de carga y tiempo durante el cual la conté, o sea, cuánta carga atravesó esta sección en la unidad de tiempo, es lo que define la intensidad de la corriente eléctrica, que se representa con la letra minúscula I latina. O sea, que I es la intensidad de la corriente eléctrica y se define como la cantidad de carga que atraviesa una determinada sección de un medio conductor, podrá ser un metal o podrá ser cualquier otro medio, una solución, por ejemplo, en la unidad de tiempo, porque aquí estoy dividiendo por el tiempo necesario para que pase todo esto. Como la carga eléctrica la mido en coulombios y el tiempo lo mido en segundos, ese cociente recibe un nuevo nombre para la unidad, que es el amperio o el ampere, y se representa con la letra A mayúscula. Esta es la primera unidad de la electrotecnia, unidad valiosa, por cierto, que ustedes van a encontrar. El amperio o ampere es la unidad del sistema internacional que permite medir intensidades de corrientes eléctricas. Esta es la definición general de la intensidad de una corriente eléctrica. No importa si a lo largo del tiempo en el cual yo mido la cantidad de carga, esta carga se mantiene o varía. Sencillamente esta es la definición de intensidad. Ni tampoco habla de direcciones, si el flujo de portadores de carga va en una dirección o va en dirección o en otra, o si esa dirección va cambiando con el tiempo. Sencillamente lo que nosotros tenemos que verificar para poder afirmar que en un determinado medio conductor, un alambre, por ejemplo, hay corriente eléctrica, es si uno pudiera tener una sección de referencia, a lo largo del tiempo verifica que los portadores de carga están pasando. En el caso de los metales conductores como este, por ejemplo, los portadores de carga son electrones. Ahora bien, eso define un sentido de circulación de la corriente eléctrica dado por las partículas que transportan carga y que se mueven, que son los electrones adentro de la red. No es que uno quiera complicarles más la vida, sino que sencillamente
alguna vez los físicos se reunieron, en particular los electricistas, y tomaron como sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica el sentido que tendrían portadores de carga positiva, o sea que el sentido es exactamente inverso al que tienen los electrones adentro de los circuitos. ¿Qué sucede con eso? No tiene ningún efecto que pueda cambiar el razonamiento. Sencillamente, como van a ver ahora, vamos a asumir que las corrientes salen de los bornes positivos de las baterías, porque nosotros, por acuerdo convencional, diremos que las corrientes eléctricas están constituidas por portadores positivos. Pero físicamente, lo que sucede adentro de un conductor, por ejemplo, es que la corriente está constituida por portadores de carga negativas, que son nuestros electrones muy conocidos por nosotros. El concepto de portador de carga adquiere una importancia significativa cuando uno ya se introduce en el estudio de los semiconductores, de los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores con los cuales se construyen los dispositivos electrónicos como diodos, transistores, que son los componentes básicos de los famosos chips, ahí sí, en los materiales semiconductores, que como su nombre lo indica, tienen la particularidad que bajo determinadas condiciones se comportan como conductores y bajo otras condiciones como aisladores. Es posible esta mutación. El fenómeno es complejo, no lo vamos a estudiar acá, pero uno va construyendo a través de un proceso de dopado, digamos, materiales que tienen esta propiedad. Y de ese modo se establecen adentro de estos dispositivos corrientes que están dadas por portadores negativos y por portadores positivos. Entonces ahí el concepto de portador de carga adquiere todo su peso y adquiere su importancia práctica, digamos. Por ahí uno cuando lo ve adentro de un alambre, no comprende mucho por qué uno se complica la vida con estas convenciones o por qué utilizar el término portador de carga. Sin embargo, un paso más adelante uno comprende por qué. O sea, no se preocupen si en alguna literatura a la que puedan acceder aparece el término portador de carga. Sepan que es una partícula que está transportando carga, que podrá ser positiva o negativa, que convencionalmente en los circuitos eléctricos se utilizan a los portadores positivos para definir el sentido convencional de circulación de la corriente eléctrica. Y no, eso no trae ninguna dificultad adicional en lo que hace a la interpretación de los fenómenos, ni tampoco a la solución de los problemas prácticos relacionados con ello. Ahora bien, volviendo a esto, uno puede tomar, hay una relación aquí, una sección a través de la cual pasa el flujo de portadores. Ese flujo puede ser uniforme o no. Entonces, cuando uno se introduce mucho más y va buscando tener una mirada microscópica de este fenómeno, aparece en ese estudio a escala microscópica un fenómeno, una magnitud vectorial que se llama densidad de corriente y que está representada por este vector J. Este vector J es el vector densidad de corriente y está definido en cada punto de la sección transversal del conductor. Aquí, a propósito, por este conductor por el cual está circulando una corriente I, se realiza un corte que no a través de una sección transversal del conductor, más no perpendicular a él. Entonces, en cada punto del espacio, si uno puede conocer la forma en la cual los portadores de carga fluyen a través de este conductor, es posible definir un vector densidad de corriente J para cada punto de la superficie de cualquier sección del conductor. Ahora bien, en ese mismo punto uno puede encontrar un elemento diferencial de S que ya sabemos que está representado por un vector perpendicular a él
y en este caso, en este esquema que les presento aquí, el vector densidad de corriente con el elemento diferencial de S forman un ángulo θ. ¿Por qué? Porque este es perpendicular al elemento diferencial de S aquí en este punto. Y este se define y tiene cualquier dirección en ese mismo punto, de tal manera que la intensidad de corriente a través de esta superficie será igual a la integral doble, integral a lo largo de toda esta superficie, el producto escalar de J por diferencial de S. Uno desarrolla el producto escalar y aparece el coseno del ángulo comprendido entre los vectores, y de esa manera encuentra la intensidad de corriente si es que uno conoce la función vectorial de densidad de corriente en todos los puntos de la sección transversal del conductor. Si uno razona aquí en términos dimensionales, encontramos que la unidad de J es amper por metro cuadrado, y eso tiene estrecha relación con el nombre que recibe, densidad de corriente. Ahora, como caso particular o caso especial, debemos saber que si la densidad de corriente es uniforme, lo que está diciendo es que estos vectores tienen la misma dirección, pero además que se puede expresar a J como el cociente de I sobre A. Bueno, vamos a continuar por un instante con el razonamiento para poder ir llegando, ir construyendo, digamos, la famosa ley de Ohm, que es la ley que cuantifica el fenómeno conductivo en función de las propiedades del medio o del material donde se establece la corriente y una diferencia de potencial. Volvemos a nuestro esquema de un trozo de conductor, un tramo de conductor, pero por el cual está circulando una corriente de intensidad I. Eso como punto de partida. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos una primera sección de referencia, que es esta sección A, una sección transversal. Reitero, este conductor tiene una sección circular. Y tomamos un determinado tiempo para que, si tuviéramos la posibilidad de seguir a una partícula en el instante t igual a 0, este portador se encontrara aquí, transcurrido un tiempo diferencial de t, si él se mueve con una velocidad v sub d, que ya la vamos a estudiar, que es la velocidad media de deriva, recorrería todo este camino y se encontraría aquí, habiendo transcurrido el tiempo, el intervalo de tiempo diferencial de t. O sea que eso me permite ubicar aquí otra sección de referencia y construir un cilindro imaginario, que es el que les he dibujado aquí, que tiene área de la tapa A y longitud b sub d por diferencial de t. Es esta la longitud. Entonces, si este material que compone este alambre conductor tiene una magnitud asociada que llamo n y que se define como portadores por unidad de volumen, vendría a ser una densidad volumétrica de portadores. ¿Qué información nos proporciona n? Nos dice que este material provee para el fenómeno conductivo, para las corrientes eléctricas, portadores libres por unidad de volumen, en un número determinado, n. Entonces, si uno quiere saber cuántos portadores pasaron en el intervalo de tiempo entre 0 y diferencial de t por esta puerta, sencillamente lo que tiene que hacer es contar cuántos portadores se encuentran contenidos dentro de este cilindro imaginario para poder cuantificar. ¿Por qué? Por el razonamiento inicial. Si en el instante t igual a 0 un portador se encontraba acá exactamente contenido en esta sección transversal de referencia, transcurrido el tiempo diferencial de t,
se encontrará contenido en la otra superficie de referencia que compone el cilindro. Todos los que vienen después estarán contenidos dentro del cilindro, y si alguno ya había pasado en el instante t igual a 0, estará acá, estará afuera. Entonces, todos los portadores que en el intervalo de tiempo diferencial de t atravesaron la sección de referencia esta, la primera que está señalada con el área A, se encontrarán contenidos dentro de este cilindro. Debemos calcular el volumen del cilindro. Es superficie de la base por su longitud. Es A por B sub D por diferencial de T. La velocidad media de deriva es una velocidad promedio del conjunto. Estos pueden moverse con distintas velocidades. Pueden tener velocidades instantáneas diferentes. Pero una primera aproximación, acepten por favor, que la velocidad media de deriva es la velocidad promedio de esta nube de portadores que se mueve, en este caso, de izquierda a derecha. Es una velocidad que representa el conjunto. Entonces ya tengo calculado el volumen del cilindro. Como n es un número que mide la cantidad de portadores por unidad de volumen, ¿en qué unidades mediríamos n? Portadores por metros cúbicos, por ejemplo. Ahora, si yo quiero cuántos portadores pasaron y ya conozco el volumen, sencillamente lo que tengo que hacer es multiplicar a n por el volumen. Es lo que hemos hecho acá. Por eso decimos, portadores cargados que atravesaron las secciones n por esto que es el volumen. El flujo total de carga consistirá en diferencial de Q, que será todo esto que me da el número de portadores, solo que ahora a cada portador le tengo que multiplicar por el valor de la carga. ¿Y la carga cuál es? E, que es la carga del electrón. O sea que multiplicando el número de portadores por la carga que le corresponde a cada uno de ellos, tengo la cantidad de carga diferencial de Q que atravesó en el tiempo diferencial de T esa sección transversal de referencia. Entonces ahora estoy en condiciones de aplicar la definición de intensidad de corriente eléctrica, que es igual a diferencial de Q sobre diferencial de T, y pasando diferencial de T al otro lado, obtengo esta expresión. N por E por B sub D por A. En algunos textos van a encontrar esto como neva. Algunos autores obvian el subíndice D para la velocidad de deriva. Siguiendo el razonamiento anterior, si uno pasa el área al otro lado, aproximando de que la densidad de corriente será uniforme, uno puede encontrar como el producto de N por E por B al valor promedio o densidad de corriente uniforme dentro de ese conductor. Estos son los razonamientos elementales que nos permiten ahora profundizar un poco más para ver la ley de Ohm, que relaciona justamente a las magnitudes eléctricas con la intensidad de la corriente. Les decía al principio de que el material conductor está constituido por una red molecular que tiene aquí los iones. Estos puntitos representan a las moléculas, y por aquí aparece un electrón que se mueve. Les decía que los movimientos de los electrones térmicos son movimientos desordenados, son movimientos anárquicos, como está acá, que provocan choques elásticos entre electrones y iones metálicos de la red. Pero no hay flujo neto de cargas a través de una sección del conductor, que es lo que le conté antes. Sin embargo, uno puede orientar ese movimiento si uno superpone que un campo eléctrico adentro del medio conductivo. Y aquí me detengo por algo muy importante. A lo largo de todo el estudio de la electrostática, nosotros pudimos demostrar y aprender de que adentro de un conductor el campo eléctrico es igual a 0.
pero hacíamos la aclaración correspondiente. Decíamos, el campo eléctrico es igual a cero adentro de un conductor porque estamos hablando de un campo electrostático, o sea, un campo creado por cargas que no se mueven. Eso no impide que dentro de un material conductor como un alambre, por ejemplo, se pueda instalar un campo eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencillo. El campo eléctrico que se instala dentro de un conductor, por ser no nulo, ya no es un campo electrostático, sino que es un campo electromotor o campo eléctrico a secas. Y lo que hace que es el dispositivo que permite crear un campo eléctrico adentro de un medio conductor como un circuito, como un alambre, no es nada más ni nada menos que una batería, una pila, un acumulador, un generador de corriente eléctrica, una fuente. Esos son dispositivos que tienen la propiedad de mantener una diferencia de potencial entre sus bornes, pero esa diferencia de potencial, por definición, es capaz de establecer un campo eléctrico adentro de un conductor. Insisto, por favor, ese no es electrostático, es un campo electromotor porque provoca justamente esto. Provoca que sobre cada portador o sobre cada partícula, sobre cada ión, aparezca una fuerza que es igual al producto del valor de la carga, en este caso de un electrón, por ejemplo, multiplicado por el valor de campo eléctrico. Y esa fuerza implica aceleración. Entonces, las partículas aceleran, algunas chocan con choques elásticos, otras son capturadas. No es un movimiento en el vacío, sino que este es un movimiento en un medio fluido, si ustedes quieren, en un medio viscoso, se parece mucho a la caída de una bolita de acero adentro de un tubo de vidrio donde uno pone aceite, o sea, hay fricción. Esa fricción está representando resistencia de la red al transporte o al pasaje o al flujo de electrones. Y esa oposición es la que se cuantifica y termina siendo la resistencia eléctrica. O sea, la velocidad de un electrón en el vacío es muy alta, pero aquí aproximadamente las velocidades de deriva promedio son del orden de 10 a la 6 metros por segundo. O sea que uno puede establecer adentro del material un campo eléctrico, que es lo que vamos a ver, que es el responsable del movimiento de estas partículas, que ya no son los electrones térmicos solamente, sino que este campo eléctrico tiene energía suficiente como para poder ionizar algunos átomos de las moléculas y arrancarle electrones que se suman a este movimiento y se suman al flujo de portadores o de electrones, en este caso, que finalmente constituyen las corrientes. Entonces, como se producen choques, hay un promedio estadístico que da un tiempo libre medio entre choques y da un recorrido libre medio, que es la distancia media recorrida entre dos choques. O sea, esto, como estamos hablando de un número grande de partículas, se puede estudiar eso desde ese punto de vista. Entonces, cuando uno aplica un campo eléctrico adentro, aparecen fuerzas sobre el electrón, aparece esta desviación sobre las trayectorias aleatorias, uno puede encontrar que hay un sentido en el movimiento y eso da lugar a un pasaje neto en una determinada dirección de los portadores de carga. Y es la dirección de la fuerza que produce el campo sobre cada uno de los portadores que nos conduce a un razonamiento mecánico. O sea, nosotros recordamos de la mecánica clásica que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Pero también sabemos, desde el punto de vista eléctrico, que una carga E en el seno de un campo magnético interactúa produciendo una fuerza que es F y que vale este producto. El valor de la carga, en este caso el electrón, por la intensidad del campo eléctrico. Igualando estas dos, esta fuerza es capaz de acelerar y la aceleración la encontramos igualando estas F y despejando el valor de la aceleración. Aparece la famosa relación E sobre M, que es la relación de la carga del electrón sobre su masa multiplicado por la intensidad del campo eléctrico. Como la velocidad
es la aceleración por tiempo, tenemos esta expresión reemplazando el valor de la aceleración. ¿Qué es lo que pasa? Y sencillamente estamos en presencia de una fuerza que mientras no toquemos el valor del campo eléctrico, tendremos un movimiento uniformemente acelerado, porque la aceleración depende, además del valor de la carga y de la masa, depende del valor de E. Cuanto mayor sea E la intensidad del campo eléctrico que nosotros introducimos en el material, mayor será la aceleración, o sea, mayor será la pendiente de esta curva, de esta recta en este caso, en este diagrama velocidad-tiempo. Estamos en presencia de un movimiento conocido por ustedes, que es un movimiento uniformemente acelerado. Si esto se diera en el vacío, pues bien, la partícula parte del reposo y acelera hasta donde pueda llegar, pero eso no sucede aquí adentro de esta red molecular. Se producen choques, entonces cuando la partícula acelera alcanza un determinado valor de velocidad hasta acá y de golpe choca, y como la diferencia de masa entre el portador de carga, el electrón, y el ion o la molécula es tan grande, es muy pequeño frente a la masa de la molécula, prácticamente la velocidad cae instantáneamente a cero. Bueno, este gráfico que está acá no es más que la superposición en un solo gráfico, velocidad-tiempo, de los movimientos de distintas partículas. No es que acá esta arranca, choca, se queda quieta y vuelve a arrancar, sino que esta representa otra partícula que arrancó, alcanzó tan solo este valor de velocidad, chocó o fue capturada y se detuvo. Esta otra partícula diferente, esta otra diferente y esta otra diferente. Está hecho a propósito de que todas alcancen su valor máximo distinto. Que todas demoren tiempos distintos en chocar, entre que se libera y choca, por ejemplo. Esto justamente a los efectos de poder, como quien intuitivamente aplica acá el teorema del valor medio, obtiene una velocidad media a lo largo de todo este tiempo, operando sobre las áreas contenidas debajo de estas rectas, de estos tramos de diente de sierra, para encontrar una velocidad media que es la representación de lo que les contaba antes, la velocidad del conjunto, la velocidad media de deriva. Pues bien, la velocidad de deriva es mucho menor que la velocidad al azar que tienen los electrones dentro de la red. Como primera conclusión. El tiempo medio entre choques sería el promedio estadístico de todos estos tiempos, y tiene la particularidad de ser independiente del valor de la intensidad del campo. Más bien el tiempo medio está más relacionado acerca de lo tupida, permítanme el término, que puede ser esta red. Y cuando digo tupida lo digo en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque esta es una red vibrante. La temperatura, o sea, la energía térmica hace que esta red vibre. A mayor temperatura, mayor es la vibración de mayor es la vibración de las moléculas de la red en torno a su posición de equilibrio. Entonces, la probabilidad de que se produzca una colisión entre la partícula y las moléculas vibrantes de la red aumenta. Entonces, este tiempo depende más bien de las características de la red donde se establece el flujo de electrones. Sin embargo, la velocidad media de deriva depende de la aceleración provocada por la fuerza. Esto lo vimos en el gráfico. Cuando uno junta todo esto, se encuentra que la corriente eléctrica es proporcional, sí, a la velocidad media de deriva. Y en consecuencia la intensidad va a ser proporcional a la intensidad del campo eléctrico. En un primer razonamiento muy grueso, uno dice que si a lo largo de este conductor de longitud L, de este tramo,
he logrado establecer un campo eléctrico E entre estas dos secciones distantes entre sí, L. Es porque pude establecer entre ellas una diferencia de potencial B. Esta diferencia de potencial B se da entre esta sección y esta otra. Y el cociente de B y L, esta distancia me da el módulo de E, que es el campo que establecí acá en este medio conductor. Y si la corriente, la intensidad de la corriente eléctrica es proporcional a la diferencia de potencial, relación que viene de acá arriba, porque E depende directamente de B, quiere decir que el factor de proporcionalidad para transformar esta relación en una igualdad será algo que yo llamo R, de tal manera que pueda escribir V igual a I por R, que es la expresión de la ley de Ohm. La ley de Ohm es la ley madre de la electrotecnia. Establece una relación entre diferencia de potencial, intensidad de corriente en un tramo de conductor y una nueva magnitud, nueva para ustedes, que es R mayúscula y que representa la magnitud física resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica justamente representa la oposición que esta red molecular ofrece al flujo de portadores de carga dentro del material. Fíjense que acá si ustedes despejan y ponen I, R pasa dividiendo y les va a quedar igual a B sobre R. La intensidad de la corriente será directamente proporcional a la diferencia de potencial, entre los extremos de este tramo conductor que estamos estudiando, e inversamente proporcional a la resistencia, que ya vamos a estudiar y vamos a ver de quién depende. Por ahora, sepan que es una magnitud que está denotando la oposición. Y esta R, como ya vamos a ver en instantes, en unos minutos más, tiene información acerca de la naturaleza del material con el cual yo construí este alambre, pero también tiene una relación muy directa con las dimensiones, con el área de la sección transversal y con la longitud del camino que tienen que recorrer los portadores. Vamos a las unidades. La diferencia de potencial, ya saben, se mide en voltios. La intensidad de corriente la hemos definido recién, se mide en amperios. Y la resistencia eléctrica en el sistema internacional se mide en ohmios, ohms, y se simboliza con la letra griega omega. Ahora volvemos a este razonamiento que está acá, recordando que esta es la velocidad de este movimiento uniformemente acelerado. Vamos a llamar 2 tau al tiempo medio entre choques, donde tau es lo que se denomina tiempo de relajación, es más bien una magnitud de tipo estadística. Tomamos de vuelta esta expresión de F igual a el valor de la carga eléctrica del portador del electrón multiplicado por el campo eléctrico, igual a masa por aceleración. Aquí tomamos este tiempo como 2 tau. Decimos que aproximadamente la velocidad de deriva es aproximadamente un medio de la velocidad máxima. Esta es la mitad de la velocidad máxima, pero ojo que es una velocidad promedio estadística. Donde tau es el tiempo de relajación, entonces lo único que hacemos acá es decir que en 2 tau esta partícula alcanzó la velocidad máxima. Si la divido por 2, tengo la velocidad media de deriva en gran promedio, obtengo esta expresión. No he hecho otra cosa que reemplazar aquí lo que ya tenía arriba. Aceleración por su valor,
de fuerza sobre masa, y acá pongo el 1 medio. Este 2 con este 2 se van. El valor de campo eléctrico de esta expresión lo reemplazo por B sobre L, U sobre M. Pero recuerden que el tiempo de relajación está relacionado con el tiempo de recorrido libre medio, digamos, que planteamos antes. O sea, tiempo es proporcional al tiempo entre choques. Entonces, cuando uno toma la expresión de allá arriba, la que hemos deducido primero, donde aparece la intensidad de corriente en función de la densidad de portadores, la carga del portador, la velocidad media deriva y el área de la sección transversal, lo único que hacemos aquí es introducir esta igualdad, esta expresión correspondiente a la velocidad media deriva, la metemos acá. Acá. Entonces obtenemos esta expresión. Nos queda n, que venía e cuadrado, tau por a, por b, m y l. Ahora vamos a reordenar esta expresión. Como de aquí arriba sabíamos que habíamos dicho que b es igual a i por r, i es igual a b sobre r, como les conté, lo que hacemos acá es poner i y ponemos todo esto como factor de b. Entonces, si i es igual a b sobre r, quiere decir que r vale m sobre l, n por e cuadrado, tau por a, aquí en el denominador. Que reemplazamos por esta expresión. Dejamos L, dejamos A, y aquí denominamos ρ a todo esto que estoy rodeando con este trazo. Le estoy señalando quién es ρ. ρ es una propiedad del material que es la resistividad del material. Fíjense que ρ involucra a la masa del portador, involucra a la carga del portador elevado al cuadrado. Estos no se modifican en la situación física, son constantes que tienen que ver con la carga del electrón que está elevado al cuadrado y su masa. Sin embargo, ¿cuáles son las magnitudes que nos hablan, que nos están informando acerca de la importancia que tiene el material en todo esto? La primera es n. Fíjense que n nos está informando qué cantidad de portadores tengo por metro cúbico. Y está en el denominador. Cuanto más grande sea n, quiere decir que por unidad de volumen yo tendré mayor cantidad de portadores disponibles para poder formar una corriente. Entonces tendré menor resistencia eléctrica. Esto habla de que un material que tenga mayor n será mejor conductor que otro. En consecuencia, ese material ofrecerá menos resistencia al paso de la corriente eléctrica. Pero ese material cambia su situación dependiendo de la vibración de la red molecular, y la vibración de la red molecular impacta directamente en este valor tau, que es proporcional como tiempo de relajación al tiempo libre medio entre estos choques que están acá graficados. O sea, desde el momento en que arrancó hasta que chocó, yo tengo un determinado tiempo. Imagínense que eso es proporcional a tau. Cuanto más se agite la red, más rápido chocará, o sea, ese tiempo se va a acortar. Cuanto más intensa sea la agitación, el tiempo promedio representativo de las bases de estos triángulos será menor. En consecuencia, como está en el denominador, la resistencia aumentará. Entonces, la resistencia eléctrica, vista en términos de ρ, que habla de las propiedades del material, esas propiedades del material se expresan no solo porque sea bueno o mal conductor, y eso está expresado en n, sino también por cómo está, a qué temperatura se encuentra, lo que da el nivel de agitación de la red molecular y permite definir este tau.
Entonces, ese es el Rho. Rho, la letra griega Rho, que representa la resistividad, es información pura y exclusiva del material conductor. ¿Quién aparece después? La longitud en el numerador, o sea, cuanto más largo sea el camino a recorrer, o sea esto, mayor será la resistencia, y sin embargo, fíjense que el área aparece en el denominador, o sea, cuanto más mayor sea la sección transversal, menor resistencia tendré. Menor resistencia tendré al paso de la corriente. Algo que es importantísimo, la resistencia es una magnitud asociada a un conductor que tiene longitud determinada, diámetro, sección transversal determinado y material determinado. No puedo hablar de la resistencia del cobre o de la resistencia del aluminio, puedo hablar de la resistividad. Si yo digo resistencia, no estoy hablando ya del material, sino estoy hablando de un conductor construido con determinado material, con determinadas dimensiones. O sea, la resistencia se especifica ya de algo que recibe un nombre que se denomina resistor. O sea, el resistor es un elemento, así como existe un capacitor, aparece un resistor que es un elemento que está constituido con determinado material y tiene determinadas dimensiones, y todo eso, en esa expresión, da un número que es la resistencia de ese dispositivo en particular. Ahora vamos a las unidades. La resistividad, medida en base a esta, acá tenemos la resistividad, va a aparecer A, se mide en la sección transversal en metros cuadrados, la longitud se mide en metros, y la resistencia se mide en ohms. Si uno hace el despeje acá, queda ohm acá por metro cuadrado sobre metro y queda ohm por metro. Ese es el valor de la resistividad expresado en el sistema internacional. Ahora bien, técnicamente uno se encuentra con una unidad híbrida. O sea, la resistencia se sigue midiendo en ohm, pero cuando uno va a comprar a una casa de artículos eléctricos un conductor, el vendedor le pregunta de cuánto lo querés, y uno le dice, dame un conductor de 6 milímetros. Siempre cuento esto porque habla de lo particulares que somos para expresar las cosas. En realidad estamos comprando por sección transversal, no compramos por diámetro. El conductor que estamos comprando, cuando le decimos dame uno de 6 milímetros, le estamos diciendo dame un conductor de 6 milímetros cuadrados de sección transversal. Y esa sección transversal se consigue con la sumatoria de las secciones transversales de los alambres que conforman ese conductor, que está hecho por un haz de alambres de cobre. No se lo hace de un solo alambre para darle la flexibilidad que uno necesita. Entonces, hay tablas que aparecen en el material de electrotécnica, en los manuales, donde la resistividad ahora se expresa en ohm por milímetro cuadrado sobre metro. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ir a la casa de artículos eléctricos a decirle dame un conductor de tantos metros cuadrados, porque le van a tener que decir, van a tener que expresar submúltiplos de metro cuadrado. Pongan 6 milímetros cuadrados y calculen cuántos metros cuadrados corresponden. Las tablas comerciales vienen con los conductores clasificados a partir de el área de su sección transversal expresada en milímetros cuadrados. Entonces, esta es la expresión de Rho, m sobre n e cuadrado tau. También es posible encontrar la inversa de Rho, que se denomina sigma, y que es lo que se conoce como conductividad de ese material. Y por supuesto, al tener esta unidad aparece también la inversa de
la inversa del ohm, que se llama Siemens y se simboliza con la omega al revés. Ahora bien, si recordamos que I es proporcional a E, como J lo habíamos aproximado en el caso de conducción uniforme, digamos, como I sobre A, J terminará siendo proporcional a E y el factor de proporcionalidad termina siendo sigma, lo cual es la expresión microscópica de la ley de Ohm. Les decía que aquí, entre estas dos superficies de control, están separadas por una distancia L, se establece una diferencia de potencial B. Esta diferencia de potencial B es la responsable del campo eléctrico que se introduce acá adentro. Entonces la ley de Ohm expresa que entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial B que vale I, que es la corriente eléctrica que circula acá, por la resistencia de este tramo conductor. La resistencia se puede expresar como ρ por L sobre A o bien como L sobre sigma por A utilizando la conductividad. Hay tablas de resistividad y hay tablas de conductividad. En el material que nosotros le damos están los valores correspondientes a los conductores y a los aislantes más conocidos. Y partiendo de esta expresión y de la ley de Ohm, uno puede utilizar la expresión microscópica de la ley de Ohm para llegar finalmente a esta expresión que es la que les presenté recién. Entonces, si el material conductor es isótropo, E y J tienen la misma dirección, entonces podemos llegar a esta expresión correspondiente a la ley de Ohm en su forma microscópica. Pero nosotros vamos a utilizar en ingeniería esta. La expresión macroscópica, si ustedes quieren, es la expresión que se usa en electrotecnia. O sea que con lo que le vamos a dar a partir de este momento en que veamos asociación de resistores y todo lo demás, le estamos dando la introducción a lo que se conoce como un curso de electrotecnia. Los que han ido a las escuelas industriales lo saben. Cualquier curso de electrotecnia comienza justamente con plantear la ley de Ohm. Entonces, un elemento resistivo, este elemento caracterizado por su resistencia, donde aparece una longitud del área de una sección transversal, una resistividad, una conductividad, permite determinar la resistencia de este tramo de conductor, a lo que ahora yo le pongo un nombre. Ese es un resistor. Y un resistor, en un circuito, así como un capacitor, se simbolizaba con dos segmentos rectilíneos paralelos. El símbolo circuital correspondiente a un resistor es este. O bien, en otros textos pueden encontrar también este. Es un símbolo que lo que está denotando es que si la corriente viene por acá, va a encontrar dificultad para poder atravesar este camino. Eso es lo que visualmente pretende representar el fenómeno resistivo como elemento circuital. Ahora vamos a la ley de Ohm. Vimos que B es igual a I por R. Vamos a analizarla mejor sobre el elemento circuital. He dibujado acá este resistor caracterizado por su resistencia R, lo cual dice que está hecho con determinado material y tiene determinadas dimensiones. Ahora, si una corriente eléctrica I, una corriente de intensidad I, atraviesa este resistor, la ley de Ohm lo que está diciendo es que entre sus bornes aparece una diferencia de potencial V, que es igual al producto de la intensidad de la corriente por el valor de la resistencia de ese resistor. También dice lo siguiente la ley de Ohm: cuando una corriente atraviesa un resistor, se produce entre sus bornes una caída de potencial V, que es el producto de I por R. De I por R. Aquí hay dos bornes, el borne A y el borne B, o dos terminales.
Estos puntos los he identificado a propósito. Cuando digo caída de potencial, estoy diciendo que el potencial en el punto A es más alto que el potencial en el punto B. Por eso hablo de que el potencial cae cuando yo paso de acá hasta acá por adentro del resistor. El signo más se pone a propósito para decir que en el punto A el potencial es más alto que acá. O sea, es más positivo que el de acá. Y pongo el signo menos para decir que el potencial en el punto B es más negativo que este otro, que es decir, es más bajo. Todas esas descripciones que he realizado son todas sinónimos. Caída de potencial, diferencia de potencial. Lo que sí tienen que tener presente siempre que es el borne, en este caso por donde la corriente ingresa al resistor, es el punto de potencial más alto. Este punto se encontrará a B voltios abajo del valor en voltios que yo tenga acá, respecto de un determinado potencial de referencia. O sea, estoy diciendo que B sub A, potencial en A, menos potencial en B, es igual a I por R igual a este B. O sea, este B, la diferencia de potencial entre estos puntos es igual al potencial en A menos el potencial en B. Potencial en A medido respecto de un potencial de referencia, que generalmente los circuitos lo tienen, y ese potencial de referencia está conectado a tierra por lo general. O sea que a medida que yo me voy moviendo por acá, por adentro del resistor, el potencial progresivamente va cayendo, que es lo que yo traté de simbolizarles acá. Si tengo un gráfico en el cual pudiera a lo largo del camino graficar los potenciales, vería que vengo por acá en una equipotencial que vale B sub A. Llego a A, y a medida que me muevo de izquierda a derecha desde A hacia B, el potencial va cayendo hasta alcanzar el potencial B, y de allí sigo por una equipotencial con valor B sub B. O sea, respecto de un nivel de referencia, mido B sub B acá y mido B sub A aquí. La diferencia de altura, esta de acá hasta acá, es B sub A menos B sub B. Esta es la famosa caída de potencial. Creo que ha quedado claro así. Entonces eso nos permite ahora ver la asociación de resistores en este caso. En la clase pasada habíamos aprendido a asociar ¿qué? Asociar capacitores. Aquí también se dan las maneras más usuales de asociar resistores. Son dos: asociación en serie y asociación de resistores en paralelo. Vamos a comenzar asociando resistores en serie. Para ello, pongo tres resistores, R1, R2 y R3 conectados en serie. Ya habíamos analizado en el caso de los capacitores cómo se realizaba una conexión en serie. Bueno, estos tres, una vez conectados de esa manera, se someten a una diferencia de potencial entre estos bornes, B sub 0. El borne A se encuentra a B sub 0 voltios respecto del borne B. O sea, este potencial es más alto que el potencial en B. ¿Cuántos voltios más alto? B sub 0. Al tener aquí una diferencia de potencial, lo que estoy diciendo es que hay una corriente I sub 0 que entra por el borne A, circula por los tres resistores y regresa al resto de un circuito que puede ser cualquiera. Yo solamente estoy estudiando estos tres, esta porción del circuito, atravesando los tres resistores. Pues bien, cuando uno ve la flechita roja que está acá, al haber circulación de corriente a través de los resistores, es mucho más fácil, intuitivamente, es mucho más sencillo identificar a los elementos conectados en serie a partir de esta condición que les cuento ahora. Podemos afirmar que R1, R2, R3 están conectados en serie
porque estos elementos son atravesados por la misma corriente, I sub 0 en este caso. Eso es lo que define a elementos conectados en serie, que todos son atravesados por la misma corriente. O sea, los resistores de resistencia R1, R2 y R3 tienen en común a la corriente que los atraviesa. Pero como estos valores de R son diferentes entre sí, por la ley de Ohm tendrán distintas diferencias de potencial sobre sus bornes. Y fíjense que las diferencias de potencial de las cuales habla la ley de Ohm son diferencias de potencial o caída de potencial que se dan sobre los bornes de cada uno de los elementos. Por esa razón es que puedo escribir B sub 1 igual a I por R1. Es la diferencia de potencial sobre el resistor R1. B sub 2, I por R2. El valor de la corriente por el valor de la resistencia del resistor este, R sub 2. Lo mismo para B sub 3, I por R3. B0, por el principio de conservación de la energía, o sea, la diferencia de potencial entre A y B, va a ser igual a B1 más B2 más B3. Esto por principio de conservación de la energía. El mismo principio que hemos aplicado cuando tuvimos capacitores en serie. Ahora, ¿qué hacemos? Habiendo sumado B1, B2 y B3, vemos que podemos sacar como factor común a I sub 0. Es lo que hacemos aquí. Ahora bien, si pudiéramos conectar un resistor equivalente entre los puntos A y B, sería un resistor que cumpliría con la condición de ser igual a B sub 0 sobre I sub 0. ¿Qué despejo de acá? B sub 0 sobre I sub 0 es R1 más R2 más R3. O sea que entre A y B puedo conectar este resistor cuya resistencia equivalente es igual a la suma de los valores de las resistencias R1 más R2 más R3. Por aquí circula la misma corriente I sub 0 de allá arriba, que me faltó, disculpen el subíndice 0. O sea que en sus efectos, este resistor de resistencia equivalente provoca la circulación de la misma corriente que en el caso anterior, cuando se encuentra sometido a la misma diferencia de potencial B sub 0 que tenían los otros tres. Generalizando, el valor de la resistencia equivalente para resistores conectados en serie se obtiene sumando los valores de la resistencia de cada uno de ellos. Ahora vamos a asociar resistores en paralelo. Ubicamos a R1, a R2 y a R3 conectados en paralelo. Quiere decir que cada uno de los bornes de los resistores se conectan ya no uno a continuación del otro, sino todos a un mismo punto. De esa manera, sometiendo al conjunto que está conectado entre los bornes A y B a una diferencia de potencial B sub 0 con esta polaridad, o sea que el punto A sea el de potencial más alto, o sea, se encuentra a B sub 0 voltios por encima del potencial en B, eso hace que por aquí circule una corriente, que todo este conjunto reciba una corriente I sub 0 que ingresa por acá. Pero cuando ingresa por acá se encuentra en este punto que ya les definí en la clase anterior, es un nudo o un nodo, donde la corriente tiende a dividirse y de hecho lo hace. Una parte viene por acá por el resistor R1 y le identifico con I sub 1. Sigue por acá, llega a este punto, otra parte es I sub 2. Y por acá se deriva I sub 3. ¿Qué se debe cumplir acá? Se debe cumplir el principio de conservación de la carga eléctrica, donde toda la carga que ingresa al circuito debe salir en la misma unidad de tiempo. Entonces, I sub 0 será igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿Cuánto vale I sub 1? Vale diferencia de potencial sobre el resistor de resistencia R1, que es B sub 0,
dividido el valor de R1. Y sub 2 vale B sub 0, porque observen esto, la diferencia de potencial entre A y B es B sub 0. Este trozo de alambre una equipotencial, este trozo de alambre una equipotencial. R1, R2 y R3 tienen en común B0, están los tres elementos resistivos, los tres resistores, están sometidos a la misma diferencia de potencial B sub 0. ¿Pero qué tienen de diferente? Las corrientes. Por eso B sub 0 aparece en el cálculo de las intensidades de corriente como numerador común, digamos. Acá. Una vez que calculamos las tres corrientes, podemos sumarlas, cumpliendo con el principio de conservación de la carga, reemplazarlas por sus valores, sacar factor común a B sub 0, y finalmente calcular el valor de la resistencia equivalente, que es la que reemplazaría esos tres resistores conectados en paralelo, entre los terminales A y B. Esa resistencia equivalente es igual al inverso de la sumatoria de los inversos, según puede desprenderse de este cálculo. De modo tal que la expresión general será 1 sobre R equivalente, será igual a la sumatoria de 1 sobre los R sub J, con J variando de 1 a N, para el caso en que tenga N resistores conectados en paralelo. Hay un caso particular que les aparecerá con frecuencia en los temas que involucra a dos resistores. En este caso, aplicando esta expresión de aquí arriba, decimos que R12 es la resistencia equivalente a estas dos. Entonces, el 1 sobre R12 será igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. El producto es el denominador común, que opero acá algebraicamente para encontrar de que R12 será igual al producto sobre la suma. Eso para tener una expresión que les permita calcular rápidamente el valor de la resistencia con las expresiones correspondientes a la asociación de resistores conectados que es directamente la sumatoria, es similar que utilizamos. La ley Joule aborda los aspectos energéticos de las corrientes eléctricas, o sea, una corriente eléctrica de resistencia R, hemos visto que por la ley de Ohm provoca una caída o una diferencia de potencial B, la ley de Ohm. Pero además hay otro fenómeno. Cuando la corriente eléctrica atraviesa este elemento resistivo, se produce en él una transformación de energía y la energía se transforma en energía térmica que se disipa o se transmite al medio exterior, a la atmósfera, al aire o donde esté inmerso el elemento resistivo, en forma de calor, energía térmica. O sea, el resistor un transformador de energía
transforma en el trabajo hay que hacer potencial B, el trabajo elemental diferencial desde A hasta B.